Ousmane Dembélé no durmió esa noche. No fue el jet lag, ni el ruido del hotel, ni siquiera las botas nuevas de Mbappé que chirriaban como cuervos viejos cada vez que caminaba por el pasillo. No. Fue Lamine. Ese niño. Ese fenómeno de 17 años con cara de que todavía debería estar resolviendo ecuaciones de segundo grado en un aula de secundaria, y no decidiendo una semifinal de Nations League entre dos potencias europeas. La noche anterior al partido, Dembélé estaba tranquilo. Serio, metódico, más centrado que nunca. El Balón de Oro estaba en juego. Y no era una metáfora de esas de tertulia de bar, era literal. Los medios lo habían inflado tanto que si uno escribía Balón de Oro en Google, salía una foto de él a la izquierda, y Lamine Yamal a la derecha, mirándolo como quien mira a un jefe que no respeta porque aún usa emojis en los correos corporativos. Dembélé, desde el PSG, había tenido una temporada extraordinaria. Regates quirúrgicos, asistencias que parecían dictadas por la geometría sagrada y goles desde ángulos que harían llorar a Euclides. Estaba convencido de que esa era su oportunidad de quitarse la etiqueta de eterna promesa y colocarla de campeón definitivo. Pero claro, nadie le había dicho que Lamine no leía guiones. El partido empezó con una energía inusual. Stuttgart hervía de tensión. Las gradas eran un carnaval de banderas, bufandas y un par de individuos que creían que eso era Eurovisión porque llevaban pancartas de Viva Chanel. Francia salió con el pecho inflado, con Mbappé liderando, Griezmann poniendo cara de sabio griego y Dembélé soltando calentamientos que parecían coreografías de TikTok. España, en cambio, tenía a Lamine. Bueno, y a otros 10 jugadores, pero honestamente, ese día fue como si todos orbitasen alrededor de él. Desde el primer toque del balón, lo supo, era su noche. El césped, el balón, el viento de junio, todo parecía sincronizado con su voluntad. El primer gol llegó al minuto 16. Un pase cruzado de Pedri, un amague que dejó a Theo Hernández mirando a dirección opuesta como si lo hubieran teletransportado, y luego, el remate con la zurda, seco, quirúrgico. Lloris, sí, volvió solo para este torneo, no preguntes, ni siquiera se tiró. Solo suspiró. Y Dembélé, que había empezado trotando con confianza, frenó. Apenas un milisegundo. Pero se notó. Como si en su cabeza algo hubiese dicho, uy. Pero el fútbol es largo. Y Francia tiene con qué. Dembélé tomó la pelota varias veces, intentó sus regates eléctricos, y más de una vez desarmó a Cucurella como si le hubiera quitado el seguro a una lavadora. Tuvo sus destellos, sí. Incluso asistió a Mbappé en el segundo gol francés. Pero nada importaba, porque Lamine no dejaba de ser protagonista. Como si el partido lo hubiera contratado como actor principal, guionista, director y productor ejecutivo. El segundo gol de Yamal, en el minuto 71, fue una especie de manifiesto estético. Lo inició desde el centro del campo. Se quitó a Rabiot como quien aparta una toalla mal doblada, se coló entre los centrales como una contraseña filtrada en Twitter y definió por encima del portero con una vaselina que pareció tan casual, tan serena, que uno pensaría que el chico estaba jugando FIFA en modo principiante. Dembélé lo vio. Lo vio todo. Desde el otro lado del campo, tragando saliva, con cara de padre divorciado que acaba de ver a su ex con alguien 10 años más joven y con mejor seguro médico. El partido terminó 5-4 para España. Un thriller futbolístico. Un espectáculo ofensivo digno de un videojuego con el slider de dificultad en caos. Pero lo que quedó no fue el marcador. Ni siquiera los cánticos que, lamentablemente, algunos sectores del público usaron para ensuciar la noche. Lo que quedó fue una imagen que los fotógrafos cazaron como quien caza la historia. Dembélé, al final del partido, acercándose a Lamine. Sin camiseta. Sin arrogancia. Sin excusas. Y le dio la mano. No fue un apretón fuerte. Fue más bien un gesto breve, sincero, casi simbólico. Y luego se abrazaron. Uno con cara de quien entrega una herencia antes de tiempo. Otro con esa mezcla de respeto y vergüenza que tienen los adolescentes cuando los felicitan en público. Este año es tuyo, hermano, le dijo Dembélé, según los micrófonos indiscretos que sobreviven gracias al chisme y a la fibra óptica. Lamine sonrió. No dijo nada. A lo sumo, masculló un gracias que no se sabe si fue por humildad o porque aún no se le ha activado la fase de hablar en ruedas de prensa como adulto alfa. Al día siguiente, los medios estaban en llamas. Yamal humilla a Dembélé, el heredero ha llegado, el Balón de Oro cambia de acera, Dembélé. Y mal,
y un largo etcétera de titulares que combinaban la épica con la exageración. Incluso hubo un medio que puso una imagen editada de Dembélé, entregando literalmente un balón dorado con moño. Twitter, por su parte, se convirtió en un campo de batalla entre los fans de uno y de otro. Algunos decían que Dembélé aún tenía más experiencia, más títulos. Otros que la calidad de Lamine era ya indiscutible, que si a los 17 ya hacía esto, a los 25 sería directamente ilegal jugar contra él. Pero en el fondo, todos sabían la verdad. Ese partido no era una final de torneo, era una final simbólica. Un duelo generacional. Como si Zidane hubiera tenido que rendirse ante Iniesta en su pico. O como si Ronaldinho, en su prime, hubiera dicho tú mandas a Messi en 2006. Y ese gesto, ese apretón de manos, ese hermano, selló algo más que respeto, selló el relevo. Dembélé volvió a París unos días después. No dio entrevistas. Solo publicó una historia en Instagram con una foto del partido, un emoji de fuego, y la etiqueta @LamineYamal. Los comentarios se dividían entre qué clase, te faltó marcar más y hermano, no te retires aún, que el FIFA 26 sin ti no será lo mismo. Lamine, por su parte, entrenaba al día siguiente como si nada. El chaval no cambia. Lo más rebelde que hizo fue llevarse 2 bollos de chocolate del desayuno del hotel. Cuando le preguntaron por Dembélé, respondió con un simple, es un crack. He aprendido viéndolo. Y así fue como terminó, o mejor dicho, comenzó una nueva era. Porque Dembélé no perdió su lugar por falta de talento. Lo perdió porque el tiempo, en el fútbol, no se detiene. Y Lamine Yamal, con apenas 17 años, ya ha demostrado que no viene a pedir permiso. Viene a tomar el testigo, a escribir su propia historia, y, si hace falta, a humillar educadamente a sus ídolos en semifinales de torneos internacionales. Con estilo. Con goles. Y con una sonrisa que, por ahora, no necesita barba para imponer respeto. Y Dembélé, noble, talentoso y lúcido como siempre, lo entendió antes que nadie. Porque el verdadero grande no es el que gana siempre, sino el que sabe cuándo ceder el trono con dignidad. Aunque duela. Aunque no puedas dormir. Fue apenas un segundo, pero en la memoria de Dembélé duró una eternidad. El pitido final había sonado hacía solo minutos, pero en su mente el eco todavía rebotaba como un despertador maldito. Mientras los jugadores españoles celebraban abrazados, gritando, levantando los brazos como si hubieran conquistado una galaxia nueva, él se quedó quieto, solo, en medio del campo. Era como una escultura de bronce abandonada en un museo de fútbol moderno. Ni la brisa de Stuttgart parecía tocarlo. Se podía oler el sudor en el césped, el olor a batalla recién terminada, a esfuerzo sin recompensa. Y allí, en esa inmovilidad estoica, decidió acercarse. No por obligación, ni por protocolo, ni porque una cámara lo estuviera enfocando. Nadie le dijo qué hacer. Fue él, con todo su orgullo recogido en una bolsita de humildad, quien caminó hacia Lamine. Los tacos golpeaban el césped con un sonido casi ceremonial, como si cada paso fuera una confesión. A lo lejos, se escuchaban los parlantes del estadio anunciando al jugador del partido, pero Dembélé no necesitaba oír el nombre. Lo sabía. Lo supo desde que el balón entró por segunda vez, picando justo delante del portero, burlándose de las leyes de la física y del estado emocional de toda Francia. A medida que se acercaba, lo invadía una mezcla extraña de sensaciones. Por un lado, el respeto. No ese respeto que se tiene por un rival que jugó bien, no. Era más profundo. Era el respeto del artista hacia el aprendiz que lo ha superado en su propio estilo. Como si Mozart volviera en el tiempo y escuchara a un adolescente componer una sinfonía mejor que la suya. Por otro lado, el asombro. Porque aunque ya sabía del talento de Lamine, aunque había escuchado los rumores, los halagos, los resúmenes llenos de fuego narrativo, una cosa era saberlo, y otra muy distinta vivirlo en carne propia. Sufrirlo. Y en tercer lugar, aunque nunca lo admitiera en voz alta, un leve pero punzante pinchazo de celos. No los celos rancios, mezquinos, de quien desea que al otro le vaya mal. No. Era un tipo de celos más elegante, casi deportivo. Como si su subconsciente le dijera, ¿ves lo que él hizo? Eso deberías haberlo hecho tú. Porque él también había sido la joven promesa. También fue el niño mimado del Camp Nou, el que todos señalaban como el heredero, el iluminado, el que iba a revolucionar el juego. Y lo fue. Pero en flashes. En rachas.
En capítulos inconclusos de una novela que prometía más de lo que entregó. Con lesiones, pausas, entrenadores que lo usaban mal, y decisiones personales que solo entendían él y su peluquero. Lamine, en cambio, parecía no tener pausa. No se accidentaba. No fallaba. No tropezaba con sus propias expectativas. Jugaba como si llevara 15 años en la élite, y ni siquiera podía comprar cerveza legalmente. Eso era, en parte, lo que más impresionaba a Dembélé. Él recordaba su debut como un caos maravilloso, nervios, explosividad, un sprint torcido, un caño sin sentido, y luego 2 semanas con el tobillo en una bolsa de hielo. En cambio, Lamine debutó como si lo hubieran generado en un laboratorio de ADN futbolístico de precisión suiza. Cuando finalmente lo tuvo delante, por un segundo se le secó la boca. ¿Qué le dice uno a su heredero? ¿Cómo se le habla al que te acaba de destronar sin un solo gesto de soberbia? Lamine estaba con los ojos algo vidriosos, la adrenalina todavía haciendo de las suyas, con el pelo algo revuelto y la camiseta llena de manchas que contaban una historia de guerra corta pero intensa. Y aún así, tenía esa serenidad imposible, como si ya supiera lo que iba a pasar. Como si ya se esperara a ese gesto. Dembélé extendió la mano, y Lamine la tomó al instante. No fue una mano temblorosa de respeto, ni una firme de desafío. Fue una conexión sincera. Un contacto breve, honesto, limpio. En ese instante, Dembélé recordó una tarde con Messi. Fue en un entrenamiento. El argentino le dio una palmada en la espalda tras un gol y le dijo: «Tienes magia, Ousmane. Solo falta ordenarla». En ese momento no lo entendió. «Hoy sí. Este año es tuyo, hermano», dijo, sin fanfarrias. No lo repitió. No hizo falta. Lamine no respondió con palabras. Asintió ligeramente, como aceptando una misión secreta que le acababan de encomendar. No había arrogancia en sus ojos, pero tampoco falsa modestia. Sabía lo que acababa de hacer. Lo había preparado durante meses. No era suerte. Era entrenamiento, instinto, y un toque de genio que ni él podía explicar del todo. Mientras se separaban, Dembélé sintió el primer golpe emocional de la noche. No era tristeza pura. Era más bien una nostalgia anticipada. La sensación de estar cruzando un umbral invisible. Como un actor que se despide del papel que lo hizo famoso, sabiendo que alguien más lo interpretará mejor a partir de ahora. Pero sin amargura. Porque al fin y al cabo, había tenido su momento. Había vivido noches mágicas, había hecho vibrar estadios, había llevado la camiseta azul de Francia con orgullo, y sí, había sido considerado alguna vez el futuro del fútbol. Y ahora, ese futuro tenía otro nombre. Y otra cara. A pocos metros de allí, Mbappé los observaba en silencio. No dijo nada. No interrumpió. Porque si bien él era el capitán, la estrella, el ídolo global, entendía que eso que acababa de pasar era algo sagrado. Una especie de rito futbolístico que no necesitaba testigos, pero que inevitablemente quedaría en la memoria de quienes lo presenciaron. En las gradas, algún niño con camiseta azul lloraba. No por la derrota, sino por la emoción de haber visto algo histórico. Años después, contaría que estuvo allí, que vio el cambio de era, que escuchó con sus propios oídos cómo Dembélé se rindió ante Lamine. Otros, más cínicos, dirían que fue exagerado, que un partido no decide un Balón de Oro, que aún queda mucha temporada. Pero ellos no estaban allí. No lo sintieron. No olieron ese césped ni escucharon ese silencio posterior al pitido, ese suspiro profundo de un hombre que se da cuenta de que su tiempo ha pasado, y lo acepta. Con elegancia. Con gracia. Con humanidad. Dembélé caminó hacia el banquillo. Se sentó solo. Ni el fisioterapeuta se le acercó. Se sacó las vendas de los tobillos, como quien se quita un disfraz que ya no le queda. Bebió agua. Mucha. No porque tuviera sed, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. Mientras tanto, en el campo, Lamine daba entrevistas. Titubeaba con las palabras, pero no con las ideas. Estoy feliz, decía. Ha sido un gran partido. Frases genéricas. No por falta de elocuencia, sino porque sabía que lo importante no era lo que dijera, sino lo que había hecho. Sus botas hablaban mejor que él. Y Dembélé lo sabía. En el vestuario, minutos después, ya sin cámaras, Dembélé se encontró con Griezmann. El veterano le palmeó el hombro y le dijo: «No fue tu culpa. Nadie puede parar a alguien que está destinado».
Y Dembélé no respondió. Solo lo miró con ojos de quien sabe que está de acuerdo, pero que igualmente duele. Porque sí. Duele. Pero también libera. Porque ceder el trono a alguien como Lamine no era una derrota. Era una especie de justicia poética. Como si la esencia del fútbol se asegurara de que el arte no muriera, sino que se traspasara. Como un fuego sagrado que debe seguir iluminando, incluso si cambia de manos. Y así se quedó Ousmane, en silencio, mirando al suelo, donde aún quedaban trozos de césped pegados a sus medias. Como cicatrices verdes. Como recuerdos. Porque esa noche, en Stuttgart, no ganó solo España. Ganó el futuro. Y lo que Dembélé hizo no fue rendirse. Fue coronar a su sucesor. La humedad en sus medias comenzaba a enfriarse. Eso, más que el sudor seco en la frente o el latido irregular del pecho, era lo que le hacía saber que el partido, verdaderamente, había terminado. El cuerpo se lo decía antes que la mente. Y sin embargo, allí seguía, quieto, con los codos sobre las rodillas, los ojos anclados en el suelo como si de allí fuera a brotar una respuesta, una razón, una excusa amable que lo ayudara a digerir lo que acababa de ocurrir. No la encontró. El banquillo francés era un teatro de contrastes. Algunos compañeros se lamentaban entre susurros, otros simplemente tragaban agua con una sed fingida para no mirar a nadie a los ojos. Pero Dembélé, en cambio, estaba en otro plano. No le preocupaba el resultado, ni los periodistas, ni los titulares. Le preocupaba esa nueva realidad que acababa de serle implantada en el pecho con una precisión quirúrgica. Él ya no era el elegido. Y no porque hubiera fallado. No porque estuviera viejo, por Dios, apenas pasaba los 27. No porque hubiera perdido el talento. Simplemente porque el fútbol, como la vida, tiene su propia forma de girar, de doblar esquinas inesperadas y de colocar, en el centro del escenario, a un actor más joven, más brillante, más inevitable. Recordaba flashes del partido como si se tratara de un sueño lúcido. El primer toque de Lamine, con esa frialdad insoportable que no pertenece a un adolescente. La forma en que giraba el cuello antes de recibir el balón, como si pudiera ver líneas invisibles en el aire. El modo en que no corría por correr, sino que elegía cada paso como si estuviera editando el partido en tiempo real. No era solo talento. No era solo instinto. Era algo más. Una inteligencia especial. Una de esas inteligencias que, si no las tienes, no puedes entenderlas. Y eso a Dembélé lo estremecía. Porque él había jugado por años con la idea de que el talento bastaba. Había confiado en la velocidad de sus piernas, en la ligereza de su tobillo, en esa forma extraña de patear con ambas piernas sin decidirse nunca por una dominante. Había vivido de la improvisación, del caos, de la sorpresa. Había sido el puñal en la espalda de defensas enteras. El terror de los marcadores lentos. Pero Lamine, él no era un puñal. Era un bisturí. Silencioso. Exacto. Letal. En el fondo, lo que más lo golpeaba no era la pérdida del protagonismo. Era la conciencia de que jamás podría hacer lo que Lamine acababa de hacer. Y no por falta de ganas o de esfuerzo, sino porque simplemente, no era ese tipo de jugador. Su magia era de otro tipo, de otra época, de otra frecuencia. Tragó saliva. La lengua le sabía a metal. ¿Cuántas veces había imaginado este momento, pero al revés? ¿Cuántas veces había soñado con humillar a un novato, con demostrar en la cancha que la experiencia vale más que la frescura? Pero esa noche, Stuttgart se convirtió en una sala de teatro donde él fue secundario en su propio estreno. Y no por negligencia. Fue simplemente porque alguien más había nacido con luz propia. Mientras tanto, en el campo, Lamine seguía rodeado de cámaras. Le enfocaban el rostro, ese rostro aún libre de arrugas, sin señales de las madrugadas eternas ni de los 1000 entrenadores gritando desde la banda. Dembélé lo miró desde la distancia, sin envidia, sin amargura, con una paz que le llegaba de a poco, como el agua que entra a un barco a través de una rendija. Era una paz extraña, pero honesta. El tipo de paz que solo llega cuando uno acepta que ha sido testigo de algo más grande que sí mismo. Y entonces, sin decirlo, sin siquiera pensar en esas palabras, comprendió que ese niño le había hecho un favor. Le había liberado. Le había recordado por qué empezó a jugar. Le había devuelto el asombro. Porque a veces, uno olvida por qué ama esto. El dinero, las lesiones, las críticas, los rumores, los técnicos con diagramas en servilletas, todo lo va contaminando. Pero ver a Lamine jugar,
Eso lo curaba todo. Era como si el fútbol, en su versión más pura, hubiera resucitado ante sus ojos. Como cuando uno ve a un niño dibujar por primera vez y se da cuenta de que no importa la técnica, sino la emoción. Eso era Lamine, emoción en estado líquido. Y Dembélé, sin darse cuenta, sonrió. Apenas. Pero sonrió. A su lado, uno de los asistentes técnicos se le acercó para decirle algo, pero al ver la expresión en su rostro, optó por retirarse. No era el momento. Ese rostro, tan lleno de calma súbita, era el de un hombre que acababa de asistir a su propio homenaje, aunque nadie lo supiera. Porque sí, la gente hablaría de los goles de Lamine, del pase filtrado de Pedri, de la asistencia de Nico, del partidazo de Unai Simón. Pero dentro de unos años, cuando los documentales rebobinaran esta noche, lo que quedaría sería ese gesto, Dembélé tendiéndole la mano a su sucesor. Sin necesidad de discursos. Sin parafernalia. Solo fútbol. Puro. Silencioso. Irrefutable. El rumor de las duchas, las risas contenidas de los españoles celebrando al otro lado del túnel, el sonido de los botinés golpeando los casilleros metálicos, todo se volvió ruido de fondo. En el centro del universo, por ese instante eterno, solo había una imagen. Él, sentado, aún vestido, con las medias a medio bajar y la cabeza llena de pensamientos que no dolían tanto como iluminaban. Lo entendió, finalmente, en lo más profundo de su ser. Uno no elige cuando es su momento de brillar, ni cuando llega el momento de ceder el testigo. Uno solo elige cómo reaccionar cuando eso ocurre. Y él, esa noche, había elegido bien. Dembélé, ese niño que una vez fue prodigio en Rennes, que deslumbró en Dortmund, que brilló y sufrió en Barcelona, que buscó redención en París, esa noche no ganó títulos ni aplausos. Pero ganó algo que pocos ganan, la conciencia limpia de haber sido parte de una historia más grande. La historia del fútbol. La historia del relevo. La historia de cómo, alguna vez, el fuego pasó de una antorcha a otra sin apagarse. Y eso, para él, valía más que un balón de oro. Aunque no pudiera dormir. Aunque aún le temblaran las piernas. Aunque supiera que esa ovación no era para él. O quizás, en parte, sí lo era.